Bien, toca ver tipos de datos básicos en Python y variables. Para eso vamos a crear un nuevo archivito de Python, se va a llamar variables.py y vamos a empezar este archivo con un comentario. ¿Qué es un comentario? Un comentario es una línea, en este caso es un comentario de línea, por eso es una línea. Después vamos a ver otros tipos de comentarios, pero básicamente este tipo de comentarios es una línea que va a ser ignorada por el intérprete de Python, es decir, que esto no va a ejecutar nada, no va a afectar para nada el flujo y solo está de ayuda para los desarrolladores. Entonces, esto es un comentario de línea y no es o es ignorado, vamos a poner, es ignorado por el intérprete. Bien, entonces vamos a definir los tipos básicos de variables de datos en Python. Ahí está. Bueno, tenemos diferentes tipos de datos en Python. Vamos a ver primero 4, que van a ser los que vamos a estar usando en los siguientes videos. Luego vamos a ver más, hay varios más. Pero el primero sería, por ejemplo, int, que es el tipo de dato entero, es decir, son números enteros, números sin coma. Como puede ser el 7, como puede ser el 12, como puede ser el 25, como puede ser el menos 357. Otro tipo de dato, también numérico, pero con coma, es el float, flotante, como el 7,35 o el menos 12,87, ¿no? Importante, los números se escriben así, simplemente el número. Esto no es un número. Esto no es un valor de punto flotante, ¿sí? Esto así no es un valor de punto flotante. Y esto así no es un entero. El siguiente valor que vamos a ver es string, str. String significa, traducido literalmente al español, cadena. Y una cadena es se llama cadena porque es una cadena de caracteres. Básicamente, una cadena de caracteres forma un texto. Entonces, un string lo definimos con comillas y podemos poner esto es un string, ¿no? Como ven, tenemos un carácter, otro carácter, están todos encadenados, son una cadena de caracteres. Es un string y se define como str. Podríamos también definir un string de esta forma. Esto también es un string, es decir, utilizando las comillas simples. Lo que no deberíamos hacer nunca es mezclar este tipo de comillas y este tipo de comillas. Es decir, nos decidimos si queremos usar estas comillas o estas, y las que decidamos las usamos durante todo el programa. No podemos estar mezclando, así que para no generar ese problema voy a borrar esto de acá. Quiero que no quede ese mal hábito. ¿Qué más es un string? Esto es un string, ¿sí? Cualquier cosa que esté entre comillas, sea lo que sea, esto es un string. Cualquier cosa que esté entre comillas es un string. Por último, el último tipo de dato que vamos a ver por ahora es booleano. Un valor booleano sirve para definir si algo es verdadero o es falso. Nada más que para eso, es para operaciones de lógica. Tenemos false y tenemos true. Si prestan atención, los definí con mayúscula. ¿Por qué los definí con mayúscula? Porque los booleanos en Python se definen así. ¿Qué no es un booleano? Esto no es un booleano y esto tampoco es un booleano. Si se fijan, el editor de código me lo reconoce y a los booleanos me los pone en azul y a esto me lo pone en blanco. Esto es otra cosa, ya vamos a ver qué es, pero esto no es un booleano. ¿Qué tampoco es un booleano? Bueno, esto tampoco es un booleano, ¿sí? Lo mismo que esto. No son booleanos, estos son strings. Y estos únicos dos valores son los únicos dos valores posibles que puede tomar un booleano. Bien, habiendo aclarado estos 4 tipos de datos, vamos a hablar de lo que son las variables.
Bien. Las variables en Python se definen de una forma bastante sencilla. Por ejemplo, vamos a poner var1 a mi variable. Con el igual yo asigno a ese, o sea, var1 es el nombre que yo le voy a dar a mi variable. Es decir, una variable es un, me indica dónde tengo almacenado un valor en la memoria. Entonces, yo con el nombre var1 voy a almacenar el valor entero de 5. ¿Y qué significa var1? Bueno, que ahora yo si quiero volver a traerme ese valor que guardé en var1, lo hago así. Yo escribo var1 y ahora eso me va a devolver 5. Lo mismo puedo hacer con 7.35. Lo mismo puedo hacer con un string. Por ejemplo, le puedo poner nombre. Y acá puedo poner la secta. Y lo mismo puedo hacer con un booleano. Voy a decir is active. No sé qué podría ser active, pero is active. Podemos poner false, por ejemplo, ¿no? Y así defino variables. Luego, cuando yo las quiero consultar, puedo hacer simplemente uso de esas variables. Por ejemplo, yo podría imprimir isActive. Voy a comentar esto porque esto no va a poder ejecutarse. Ahí está, porque no es código válido. Y si ahora yo hago ejecuto, van a ver que imprimió false, lo que tenía guardado en esta variable. Otra cosa que puedo hacer en Python, y esto es una cuestión más bien de Python, ya vamos a ver por qué más adelante, es porque no es fuertemente tipado. Ya vamos a ver que es un lenguaje fuertemente tipado y uno no fuertemente tipado, pero lo que me permite hacer Python es que ahora yo redefino isActive como 5, y si bien acá era un booleano, acá se transformó en un entero y se va a imprimir un entero. Ahí podemos ver que hizo exactamente lo que estábamos diciendo. Las variables en Python pueden ser definidas y redefinidas todas las veces que sea necesario. Nosotros podemos definir una variable y pisar ese valor, e incluso lo podemos hacer pisar con diferentes tipos, y también podríamos imprimir, por ejemplo, isActive más var2, por decir algo. ¿Y qué piensan que va a dar este resultado? Puedes pausar el video y ver, va a dar 12,35. Perfecto, ahí tenemos. Bien. Ahora, en el próximo video vamos a estar hablando de operadores y voy a explicar un poquito lo de lenguajes fuertemente tipados y no fuertemente tipados.